Está- ¿Estamos al aire ya, mijo? Ya va. Sí, sí, ya estamos transmitiendo. Si gustan, solo esperamos a que llegue un poquito de audiencia. Sí, sí. Mm, Sí, José, ¿y allá cómo, en Chile, cómo están por la cuarentena? ¿Todo bien? Caótico. Sí, de a poco están liberando a la gente a sus trabajos, hace como un mes más o menos, pero hubo un tiempo duro, junio, julio, agosto, muy duro, muy duro en Chile, de marzo a, creo que de mayo a agosto, durísimo. Ahora hay calor acá, Sí, pues era cuando hay, estaba. Sí, adelante. sí, hay primavera acá y el calor pareciera que baja los índices de contagio y la gente está en las calles siempre con mascarilla, pero hay una pseudo normalidad. Hay una pseudo-normalidad. Aún nos cuidamos mucho, sí, Sí, sí. nos ujú, Ya, cuidamos pues. mucho de no salir y los máximos cuidados, hacer lo estrictamente necesario. claro. Sí, claro, claro. Mm, Bueno, si quieren, podemos ir iniciando. Antes que nada, me gustaría presentar a José Antonio Lizana Arce. Es escritor de deportes de Chile y autor independiente de los libros CHA, Rayando la cancha, Mojando la camiseta, Pisando la pelota y Pelota en las redes sociales. En 2009, el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile lo distinguió con el premio Aporte a la Literatura Deportiva, y en 2014 Bibliómetro también lo reconoció, o reconoció el aporte de su, y hace algunos meses recibió el premio en la categoría Relato de la Agrupación Nacional de Escritores de Fútbol. Eh, es especialista en la crónica deportiva, ha escrito algunos cuentos y pues estas obras, ¿no? Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. La verdad es que pues nos gusta esto del deporte. Entonces, tener a alguien con la experiencia que usted maneja, pues es satisfactorio para nosotros, ¿no? No sé si quieras Sí, agregar bueno, algo, Isaac. Sí, sinceramente, me parece muy interesante el trabajo que ha hecho, ahí haciendo nuestra tarea, ¿no? Para la entrevista, me sorprende la cantidad de publicaciones que ha tenido, el gran recorrido que se ve que tiene, y pues nada, un honor tenerlo con nosotros, sinceramente, es un honor. sí, bueno, el honor es mío de conocerlo, de compartir la afición por el deporte, por el fútbol, por otras disciplinas. Un gusto también poder acompañarlo y que me hayan invitado además pues, a su espacio, a su medio. eh, Realmente también un honor. Muchas gracias. No sé si quieras iniciar, Isaac, con alguna pregunta para José. Sí, claro que sí. Creo que ahorita Harold leyó una pequeña semblanza sobre usted. Pues cuéntenos de viva voz, ¿no? ¿Quién es José Lizana? ¿Cómo podría describir usted mismo? Y pues a partir de aquí ya tomar postura a otras preguntas, pero primero que nada, ¿quién es usted? Cuéntenos de viva voz. A ver, presentarse es bien difícil. ¿Ah? Hablar de uno mismo es algo complejo, pero ya que estamos en este ámbito, eh, yo creo que alguien que desde pequeño se interesó por el deporte. En mis años, ustedes son muchísimo más joven, un mes chavo muchísimo, mucho más joven que yo. En mi época había un programa que se llamaba Cabalgata Deportiva, de una marca de afeitadoras. Y yo tenía alrededor de 3 4 años y cuando vi ese programa me quedé impactado por el movimiento del deporte, por cómo se movían los atletas, salto con obstáculos, jabalina.
el automovilismo. Eso de pequeño me llamó mucho la atención y después, bueno, el deporte más popular en nuestra región, o nuestro continente americano, el fútbol. Diga el fútbol lo, lo practicas en la calle, con tus amigos, en tu colegio. Es un idioma universal. Yo creo que el fútbol es un idioma paralelo. Entendiendo que las otras disciplinas también son muy interesantes, pero el fútbol es algo muy, muy, muy de la calle, del barrio, de donde nacemos, del contacto de nuestro entorno, del club social, de la cancha que está cerca del barrio. Y bueno, yo soy vecino del barrio San Eugenio, donde donde se fundó un club ferroviario, el Club Ferroviario de Chile. Y esos eran mis pasos de niño. Mi padre ferroviario, de la mano también del Club del Barrio. Posteriormente, eh, bueno, estudié alguna carrera, diseño gráfico, después he estado ligado a partir del diseño gráfico al mundo de los libros, de la editorial, y después eso se fue encadenando con mis publicaciones, pero principalmente, Isaac, me presento como un fanático del fútbol y del deporte desde pequeño, prácticamente desde que nací, desde que abrí mis ojos, que tengo esa cercanía con el deporte y mirando también lo que pasa en tu país, en México, en España, siempre muy conectado a los medios de comunicación. No soy de una época de internet, soy mucho más antiguo, pero me la arreglaba. La radio antiguamente traían una señal internacional, seguramente ustedes, sus abuelos, sus padres tenían radios que tenían una frecuencia y sintonizaba partidos de México, de España, de Zamorano, en el Real Madrid, en el Sevilla. Acá llegaban partidos por algunas señales medias raras también. Es un, es una cultura futbolística, una cultura deportiva que se va asimilando. Así me presentaría como alguien muy fanático del deporte, y de la cultura en torno a esto. Muchas gracias. Muy interesante, sobre todo este concepto que da del fútbol como un idioma, ¿no? Como un idioma universal, porque pues sí, es verdad, ¿no? Que pues impacta en cualquier lugar. A fin de cuentas, es fácil pues sociabilizar, ¿no? A través de este, ¿no? Incluso cualquier deporte. Una pregunta que me gustaría hacerle ahora que habla de cómo llega usted al deporte o cómo tiene ese primer contacto. A ver si pudiese comentarnos algo acerca del ferroviario. Sabemos que fue como que es uno de sus primeros contactos, ¿no? Al fútbol como tal. ¿Qué podría comentarnos acerca de esto? Bueno, el tejido de Ferroviario, una empresa que nace a fines del siglo XIX en Santiago, en un barrio al poniente. ¿Ya? Santiago se divide, me imagino que las ciudades donde ustedes están también se habla de poniente, oriente, norte, sur. eh, y en este caso, poniente es donde se pone el sol. En un sector poniente de Santiago, de la región metropolitana, se forjó una maestranza de ferrocarriles a finales de 1800 y bueno, por esos años, en 1916, se funda el Club Ferroviarios, Unión Ferroviaria en esa época, que después pasó a ser Ferroviarios de Chile. Mi ligazón es que mi familia se asentó en ese barrio, mi padre es ferroviario, me lleva a la cancha, conozco este club. En esa época que voy yo, jugó en primera división. Allá en México seguramente conocen a Colo-Colo, a la Católica, a la U, equipos chilenos. eh, pero Ferroviario hoy día ellos están en primera A, se dice acá. Ferroviario estuvo en primera A en los años 50, 60. Posteriormente cayó a divisiones de ascenso. Hoy día está en la quinta división, que sería la tercera B del fútbol chileno, en un muy mal estado el club, pero en esos años 90, eh, yo lo iba a ver. Ya no estaba en primera, por supuesto, pero lo seguía, y bueno, a partir del vínculo de mi padre
como trabajador de ferrocarriles y lo natural que tiene que ver con la identidad, con ser hincha del equipo de tu barrio, cercano, alguna ligazón de tu universidad, hay algo que lo vincula, el fútbol también es muy vinculante y en este caso a mí me vincula con el ferroviario por mi padre y bueno, para siempre, un legado también que me dejó a mi padre de poder seguir a este club. Que bueno, tuvimos la fortuna por los años 60 de verlo en primera división haciéndole muy buenos partidos a Colo-Colo, a la U y a la Católica, como les comentaba. Algo romántico a esta altura, porque el fútbol, como ustedes saben, está muy mercantilizado, eh, mucha sociedad anónima, por lo menos en Chile, me imagino que allá también, muchos empresarios, el fútbol dejó hace mucho rato de ser romántico como lo que yo pude ver, digamos, en mi infancia. Sí, yo creo que en todos lados, ¿no? Pues la mercadotecnia, todo esto ha terminado por consumirlo. Entonces, se pierde pues este amor a la camiseta o esta pasión, o creo que sí ha tenido un declive, ¿no? Y se puede ver, pues, no se necesita ser un experto, pues, en materia deportiva para darse cuenta de que el cambio que ha habido debido a todo esto que nos menciona, pues, es bastante, ¿no? O sea, es muy notorio, pues. Isaac, te nos fuiste un ratito, Isaac. No sé si quieras complementar algo. Sí, hubo un aspecto que mencionó ahorita que antes de que me entrecortara el internet, sobre la infancia, creo que en el prólogo, sobre la pelota en las redes, Rodrigo Díaz Cortés mencionaba sobre usted que me pareció muy interesante, que me gustaría que lo desarrollara un poco más, que es esta parte de usted el cronismo ya se le veía desde niño, ¿no? O sea, en esta cuestión de estampitas, de andar contando datos curiosos. Entonces, ¿cómo es este proceso de ser cronista, ¿no? O sea, ¿cómo lo ha llevado a cabo y cómo lo ha llevado por tantos años, ¿no? O sea, incluso desde la infancia. A ver, como les decía, muy influenciado por los medios de comunicación, las revistas. Eh, Parece que ustedes tienen ya un periódico que se llama El Récord en México, que es de deportes. En Chile hubo varios, hubo una revista, eh, bueno, de muchos años, 50, 60, 70, 80, que alcancé a tener, que se llama Estadio, una gran revista con mucha influencia eh, en mí, y también otras revistas como Revista Triunfo, Deporte Total, y tal como menciona mi gran amigo Rodrigo Díaz, que tú lo mencionaste, un escritor, se lo recomiendo. Él vive en España, un chileno, un novelista muy destacado, muy premiado. Él fue compañero mío y él me veía, como tú dices, Isaac, coleccionar estas láminas, estos cromos, como dicen en otros lugares, de los álbumes, ir registrando datos, fechas, acontecimientos, campeonatos, títulos, con estadio, con fecha, con nombre. Eso te hace ser, como tú dices, Isaac, desde pequeño un cronista, dejar registrada la historia. Posteriormente, después ya desarrolla otras habilidades literarias, pero va registrando el tiempo, como dice el tango, todo lo borra, y aparecemos de repente estos románticos que notamos, el Ferro nació el 16 de julio, eh, no sé, la América de México se fundó tal día, Cuauhtémoc Blanco marcó un gol en tal fecha, todavía quedamos gente eh, románticos, como digo, del fútbol y desde pequeño me gustó, tenía cuadernos, iba registrando, apoyado por las revistas. Tengo mi casa, no les puedo mostrar, pero tengo mi casa hasta el techo con diarios, con, con, con suplementos deportivos, con fechas de recuerdo. Tengo una colección, videos, para qué les digo, mi computador ya no da más. Estoy revisando, estoy tratando de traer la historia siempre, de recordar a unos partidos con Chile con Perú, los mundiales, como en pelota en las redes sociales, que hablo de los partidos que han enfrentado a propósito del triunfazo de México a Alemania en el Mundial de Rusia, eh, recordar los confrontos entre Alemania y México en distintos mundiales, persiguiendo desde pequeño toda esa
esa historia que está ahí, que hoy día favorablemente está en YouTube, están en algunos libros, muchos libros que están en PDF en Internet, pero ese es un camino que decidí tomar y me ha llevado a la publicación de mis libros. Isaac, Harold y amigos que están mirando esto. Es muy emocionante saber que pues desde otros lados se aprecia, en este caso a la selección mexicana, ¿no? Lo que logró con el triunfo ante Alemania y pues como bien dice, ha habido ya varios enfrentamientos entre ambas escuadras y buenos enfrentamientos, ¿no? En mundiales. Me gustaría preguntarle, adentrándonos un poco a sus obras, ahora que menciona sobre los mundiales, que nos hablara un poco de Rayando la Cancha. Me parece que es un libro que está enfocado a la selección chilena, que nos contara un poco sobre cómo lo desarrolló, qué lo llevó a escribirlo, cómo fue todo esto. Sí, bueno, empecé a escribir, publiqué mi primer libro CHI 2008, 2006 empecé a escribir CHI, quizá un poco antes, pero en una época en que la selección chilena pasaba por un muy mal momento rumbo a Alemania, 2002, terminó último en la clasificatoria Chile, sudamericana, después del gran mundial de Zamorano y Sala en Francia 98, Chile, Chile termina último, ambos jugadores casi fuera de la selección, Zamorano retirándose de la selección y bueno, no había mucho que rescatar del fútbol, aparte un par de ídolos antiguos, Leonel Sánchez, goleador del Mundial de Chile 62, hizo un libro de deportes, CHI, con casi 20 disciplinas deportivas, más de 36 entrevistados, pero muy alejado del fútbol. Se publicó en 2008, en el momento en que irrumpe un fenómeno del fútbol que fue Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa irrumpe en la selección chilena y, y Rayando la Cancha se orienta al proceso de Marcelo Bielsa, cómo llega a Chile, los partidos clave. Hay un partido que es como una bitácora, Rayando la Cancha. Dejo registrado el, el- la coyuntura de esa selección. Los partidos, hay un partido muy emblemático de esa selección con Bielsa, que es en el Estadio Centenario de Uruguay. No es fácil jugarle a Uruguay en el Centenario, y Bielsa le hace un partido con Marcelo Salas, los últimos goles de Marcelo Salas por Chile, en La Roja. Y ahí ya se empieza a notar la mano de Marcelo Bielsa jugando de visita, atacando, asfixiando al equipo rival. Y ese libro, Rayando la Cancha, captura todo el fenómeno desde los inicios de Marcelo Bielsa, eh, eh, a partir de los partidos, en realidad, de los partidos que se fueron jugando. Eso es lo que está plasmado en ese libro. Los, los confrontes con Venezuela, los triunfos en Santiago, y un poco también combinando con otras disciplinas. No me despegué del todo de CHI con otros deportes, sino que seguí una línea con un poco de boxeo, un poco de ajedrez, un poco de andinismo, y con este cruce, con esta línea vertebral de Marcelo Bielsa en la selección, que fue todo un fenómeno y que ustedes también, imagino, lo pudieron apreciar desde México. Sí, a fin de cuentas, Marcelo Bielsa pues es considerado como un revolucionario, ¿no? En el fútbol. Sus conceptos terminaron por darle un giro a lo que se consideraba el director técnico, ¿no? Después vendrían pues algunos otros como Guardiola, incluso La Volpe, ¿no? Que en su momento también tuvo ese cambio de lo que significaba ser entrenador, ¿no? Esos nuevos modelos pues tácticos, eso, algo que disfrutaba la gente, pues, ¿no? O sea, este fútbol pues ofensivo o de posesión pues era un poco más divertido que antes, ¿no? Nos gustaría que nos platicara también de su obra Shea, sobre todo por esta conexión que hay, o sea, entre el deporte ya como tal, ¿no? Porque no solo aborda fútbol,
aborda entre 18 a 20 disciplinas más. ¿Qué conexión hay entre los demás deportes? ¿Cómo sirve para este proceso de sociabilización que nos comentaba en un inicio? Bueno, CHI es un término muy propio nuestro. Son las primeras letras de nuestro nombre del país, Chile, CHI, simple como eso, pero es un grito también. Es un grito que se escucha en los estadios mundiales cuando juega Chile, que es el CHI, chi, dice la gente, lee, chi, 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 le. Es el grito, y un grito muy popular, así quise titular mi libro, porque además no solamente se refiere al fútbol, sino que a la Copa Davis, a los grandes eventos donde participa. Como les decía, en ese momento el fútbol chileno pasaba por un mal momento y quise conversar con nuestros grandes ídolos de otras disciplinas que tampoco tienen gran tribuna en Chile. Los otros deportes, no hay cultura deportiva derechamente en Chile, no hay canales que exhiban eh, deportes, excepto Juegos Olímpicos cada 4 años, pero mucho tiempo cada 4 años. Hay canales de cable que sí transmiten, pero con muy baja audiencia. Y como yo siempre fui un coleccionista de revistas, como les decía, un fanático de todas las disciplinas, quise homenajear a estos, bueno, más de 20 30 chilenos deportistas referentes de sus disciplinas en el libro CHI. También hay unas páginas para el fútbol, pero está el karate, el tenis, bueno, el andinismo, bueno, el automovilismo, motociclismo, eh, muchos deportistas chilenos tenemos deuda con ellos en brindarles un homenaje, campeones mundiales, que este libro pretendió darles un espacio y también no leer solamente fútbol, compartir tribunas, digo, no en contra de, sino que compartir tribunas. Soy un gran admirador de la prensa argentina y ellos tienen diarios completos con páginas de básquetbol, de rugby, el deporte como un todo, no solamente comercial, como vemos hoy día en los noticiarios chilenos, que es solamente fútbol masculino, profesional. Y hay otras disciplinas, está el fútbol femenino. Hoy se inaugura en Chile las transmisiones del fútbol femenino, liga local, por la televisión estatal, el canal Televisión Nacional. En estos momentos que estamos conversando, están transmitiendo un partido de Colo-Colo femenino. Entonces son pasos que tenemos que ir dando en torno a la cultura deportiva, que estamos algo atrasados en Chile, y este libro CHI eh, pretendía ser un pequeño aporte al crecimiento de la cultura deportiva en Chile. No sé si tengas algo que complementar tú, Isa, algo que decir. Sí, me nacen dos dudas respecto a esto que menciona. Lo primero es, o sea, dentro de esta, o usted qué considera, ¿no? O sea, dentro de esta eh, poca relevancia que incluso llega a dar los países a los deportes, por ejemplo, ¿qué papel está jugando ahorita la literatura deportiva, ¿no? Que supongo que es algo muy importante. Y en segundo, o sea, ¿cómo considera que es el proceso de estos deportes que no son tan populares como el fútbol, ¿no? O sea, estamos hablando de deportes que no son tan universales, pues, o sea, bueno, o sea, considero que todos los deportes son universales, pero en fin de cuentas hay unos más populares que otros, y creo que, por ejemplo, el karate, el ajedrez, tienen como que un camino más duro, ¿no? O sea, en cuestión de proyección social. O sea, usted como escritor de literatura deportiva, ¿cómo se lidia, o sea, cómo se esparca con todo este tipo de problemas, ¿no? Que en realidad son problemas, ¿cómo lo maneja usted? Bueno, yo creo que más que problemas es una orientación del mercado a apuntar a aquello que genera más dinero, y el fútbol, derechamente. Ese, yo creo que más que un problema es un aprovechamiento de la empresa, del marketing, hacia un deporte que brinda, como ustedes pueden ver, eh, auspiciadores, eh, hay un,
hay un interés publicitario enorme, las grandes marcas mundiales están muy interesadas, los grandes magnates del fútbol, ya vemos en cómo se han metido en árabes, en fútbol inglés, en España también. eh, bueno, las mismas marcas, le han cambiado los nombres a los estadios. Es una tarea, para la otra disciplina un poco más humilde, una gran tarea, y entiendo la pregunta que me hace Isaac, la literatura deportiva viene a refrescar un poco, no creo que sea tenga un efecto tan directo. Si yo rescato a deportistas de otras disciplinas, tiene que ver con una reivindicación, un reconocimiento, que, como decía, el tiempo todo lo borra, y la literatura permite rescatar, permite mantener viva la memoria, eh, y luchar de repente con este mercado un poco feroz que siempre seguramente va a pretender sacar los réditos económicos por sobre lo cultural. Hoy día le pasa esto a Colo-Colo, un equipo popular en Chile que ha perdido todo su acervo histórico y en las copas internacionales le va muy mal hace muchos años. Hay un recuerdo del Colo-Colo campeón de Copa Libertadores de 1991, hace casi 30 años, pero no hay una política de acervo cultural. Hay empresarios que están metidos en Colo-Colo. Estuvo el expresidente Sebastián Piñera, el actual presidente, expresidente de Colo-Colo, para utilizar una plataforma política en Colo-Colo. Finalmente, Macri también estuvo presidente de Boca, llegó a la presidencia argentina a través de la popularidad que generan los clubes, entonces se utiliza al fútbol. Y bueno, y si las otras disciplinas no tienen un gancho comercial, finalmente se quedan ahí al margen, y solamente las políticas de Estado, si es que el Estado tiene interés en fomentar el deporte, las va a poder sacar de algún lugar anónimo. Por lo menos en Chile no hay prioridad al deporte, por lo tanto, eh, todas las iniciativas de particulares aportan a otras disciplinas que no tienen los recursos o que reciben recursos estatales muy bajos, ¿ya? Eh, Fundamentalmente para tener buenos logros, como lo han hecho grandes países sudamericanos como Colombia, han trabajado en disciplinas rumbo a los Juegos Olímpicos, disciplinas que son muy fuertes y se han concentrado y han invertido. Colombia ha crecido muchísimo en, en los Juegos Olímpicos, se ha llevado varias medallas en varias disciplinas, en atletismo sobre todo, y se ve un trabajo, se ve una inversión, un interés. Seguramente hay políticas que empujan a los otros deportes. Tiene que ver con eso, y tiene que ir con mi país. Me imagino que a lo mejor también en parte con México, no sé, las políticas deportivas en México, por lo menos en Chile, son bien pobres, y eso se ve en los resultados. Chile no es potencia, por lo menos en otras disciplinas, en Panamericanos, hace poco, o de sur fue cuarto, si no me equivoco, o quinto, llegó a ser tercero en su mejor época, y en Panamericano nos salta del octavo lugar. Entonces, igual los resultados son decidores en este tipo de campeonatos. Sí, creo que en México también tenemos un problema similar, sinceramente. Creo que localmente, Harold lo ha visto también. Hay deportistas que incluso tienen que acudir al público, ¿no? En general, para poder generar recursos, poder ir a eventos que, en fin de cuentas, pues van a representar, ¿no? Al país, ¿no? Al país de origen, y creo que es algo en común que tenemos con Chile. Desafortunadamente no creo que es algo bueno, pero pues es una situación real, ¿no? Es algo actual. Entonces, pues sí, ahí sí tenemos algo en común. No sé, Harold, si gustes complementar o decir algo. Sí, lo mismo, considero que falta un proyecto deportivo serio a nivel nacional en todas las disciplinas. Creo que incluso nosotros enfocándonos, por ejemplo, en el fútbol, que a fin de cuentas es el deporte pues más popular en México, ¿no? Al que más se sigue. Creo que ni siquiera en ese deporte se le invierte lo necesario a nivel estructural, ¿no? O sea, no hay una estructura para el fútbol. Entonces,
he visto que es el caso de todo, ¿no? Incluso potencias como Argentina, ¿no? Que es el deporte por excelencia, ha batallado, por ejemplo, en los últimos mundiales, ¿no? Debido a estas situaciones que menciona, donde la política tiene que, pues, meterse en lo deportivo. Creo que es diferente el planear, el hacer estos proyectos deportivos a, pues, enfocarse directamente a estar dentro de todo, ¿no? Del juego como tal. Entonces creo que eso afecta demasiado. Es por eso que a mí me surge una pregunta. Le digo, hicimos nuestra tarea de buscar, pues, acerca de estos trabajos suyos. Menciona acerca de que su interés por aportar a la literatura deportiva algo menciona acerca de una deuda con Chile en cuanto al deporte, ¿no? Como si hubiera una deuda deportiva ante Chile por rescatar pues estas disciplinas, ¿no? Tanto las que no son tan reconocidas como el fútbol, ¿no? Que es el más popular. No sé qué podría comentarnos acerca de esto. Claro, bueno, como les decía, hay una deuda de la televisión estatal, de fomentar los campeonatos. A la audiencia le gusta el deporte, le gusta, eh, tiene, perdón, le dio, eh, el boxeo, tiene muy buena audiencia. En las pesas, en los Juegos Olímpicos, tiene gran audiencia y no lo vemos en la televisión abierta. Quizá hay que sintonizar otras estaciones por cable, que hay que pagar. No toda la gente tiene para pagar el acceso libre al deporte, bueno, como les decía, a- al seguimiento de las figuras chilenas en otras ligas y jugadoras chilenas en el Barcelona, en voleibol, en handball. Y no se sabe, no se sabe mucho, más que nada por este afán comercial y humildemente en este libro CHI y en otros libros, porque hasta mi libro Pisando la Pelota sí me permití mencionar a otras disciplinas compartiendo tribuna con el fútbol en todo ese proceso que ustedes también imagino han conocido. Después de la ida de Bielsa, llegó Borghi, después de Borghi, Jorge Sampaoli, después Pizzi, donde Chile, con ambos, con Sampaoli y Pizzi, Chile consigue el bicampeonato de América, y posteriormente Reinaldo Rueda actualmente. En todos mis libros he hecho una bitácora de la selección chilena en estos últimos 10 años, con esa mirada a las otras disciplinas. No las quiero dejar abandonadas porque ya es mucho el abandono que tienen, así que no me gustaría, siendo un fanático de todos los deportes, poder hacer libros, exceptuando Pelota en las redes sociales, que también tiene un par de guiños eh, a otras disciplinas. Poder en mi obra siempre darle un espacio a las disciplinas que necesitan cobertura, que no las tienen y, y que, bueno, que en mis publicaciones siempre hay una mención para ella. Ah, ahorita que menciona lo de la Copa América con Pizzi, con Sampaoli, creo que, bueno, me imagino que para nosotros es doloroso recordar ese 7-0, ¿no? De Chile hacia México. Claro que sí es fuerte la decepción deportiva, pero supongo que para Chile estos dos torneos, eh, si no tengo mal el dato, son los primeros torneos internacionales de renombre que obtienen, con figuras, bueno, con una camada de jugadores, sin olvidar a Zamorano, a Sala. Creo que viene esta camada entre Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel. Eh, ¿Qué significan ellos para el deporte chileno? Más allá del puro juego, ¿no? De la pura pasión que se vive, cómo están catalogados ellos, esta generación, pues la generación dorada de Chile, por decirlo de alguna forma, para, pues sí, para su país.
Bueno, hay dos cosas que quisiera puntualizar. Bueno, hubo un hito importante del fútbol chileno, mejor que la Copa América, que fue el año 62. Chile fue tercero del mundo, con una gran campaña. Es un hito que no fue un título, pero situarse tercero del mundo es algo muy difícil, y no porque Chile fuera local, sino porque le tocó con equipos tremendos. La Rusia de la Araña Negra, de Lev Yashin, Italia, Brasil, Alemania, Suiza, bueno, y finalmente Yugoslavia, que era una potencia. Hasta hace muy poco Yugoslavia o Croacia, una gran potencia. Ahí hay un gran hito del fútbol chileno, y que es muy probable que no se pueda repetir. Es muy difícil hoy día ser tercero del mundo. Teníamos confianza con esta generación, como tú nombras, Harold, pero eh, bueno, la generación también está avanzando en años, y seguramente cuesta más. Marcelo Bielsa los convocó, como es el estilo del entrenador argentino, a muchachos de menos de 23 años. Sus proyectos futbolísticos tienen un fondo físico que en ese momento lo brindaban estos muchachos que tú nombras, que venían de la selección sub-20, fueron terceros en Canadá 2007, y ahí eh, venían, aunque ellos ya figuraban Vidal figuraba en Colo-Colo, Alexis figuraba en Cobreloa, otro gran equipo chileno, Gary Medel siempre fue de la Católica, de la UC. También tenían un destacado rendimiento en el campeonato nacional, pero los consagró, y en Copa Sudamericana, que gana el Pachuca, ahí también tuvo un pasar interesante Alexis, Vidal, Gonzalo Jara también apareció, Claudio Bravo también estaba en ese equipo que perdió con el Pachuca. Cejas, perdón, no estaba Claudio Bravo, estaba Cejas de Argentina. Ya se había ido Bravo a la Real Sociedad. Eh, y bueno, para Chile es un equipo glorioso que consiguió algo que nunca, no se había ganado, la Copa América. Eh, no había un título como tal en el fútbol chileno, más allá de algunos torneos amistosos, pero un título oficial llegó en el año 99 de la Copa América, y posteriormente se repitió en el centenario de la Copa América, con ese partido que tú bien recuerdas a México, que sorprendió incluso a la afición chilena. Era inesperado, y con un gran rival como México poder ganar, pero bueno, tuvo otros partidos posteriormente, Chile con Portugal por Copa Confederaciones, no fue casualidad, era un equipo poderosísimo, y son reconocidos, a pesar de que la afición chilena es muy crítica, muy dura. eh, Cuando Arturo Vidal, que es un poco indisciplinado y tiene algunos arranques por ahí, se le critica muy duro. Sus problemas de alcohol también se le critica muy duro. Somos un país, no somos un país tan agradecido como los argentinos. Pareciera que con el tiempo se nos olvidan los logros. Por ahora estamos concentrados en la ruta a Qatar, y seguramente si esta selección queda eliminada, es muy difícil que Chile clasifique a Qatar. Está muy potente las clasificatorias sudamericanas. Es muy posible que estos jugadores que alguna vez le dieron gloria a la selección chilena se vayan muy criticados, muy denostados, porque la afición es exigente, siempre fue exigente antes de ganar algo, y ahora con mayor razón, y solamente creo que el tiempo podría darles un lugar en la historia a Vidal, a Sánchez y a los demás, a Medel y a Bravo, pero por ahora yo creo que los ojos están puestos en Qatar, y de no clasificar, que es muy probable. Creo que Chile tiene pocas posibilidades de clasificar al Mundial. eh, la afición va a ser muy dura, aún con estos grandes jugadores. Ahorita que mencionaba esto de la Argentina, ¿no? De cómo Argentina pues es más agradecida con sus jugadores. Eh, Recordé inmediatamente su cuento de Anoche tuve un sueño, donde hace esta reunión de jugadores míticos de Boca Juniors, ¿no? Maradona, Palermo, Tevez, Riquelme.
me gustaría que nos platicara un poco acerca de él, ¿no? Cómo esta intención de juntarlo, ¿no? Porque pues hubiese sido algo magnífico, ¿no? Que sucediera como tal, ¿no? Hubiera sido un deleite para el espectador. Entonces, nos gustaría que nos platicara acerca de eso. Bueno, tiene que ver, como decía Isaac, tiene que ver con las láminas, con los álbumes, de tener, tú tenías juntabas las láminas de un álbum a otro y jugar ahí en la mesa con tus láminas, podías juntar a Maradona, podías juntar a Hugo Sánchez, no sé, a Zamorano, que muchas veces y lo soñó también eh, Eduardo Sacheri y, y quienes hacían sus películas con Metegol, la película que le da vida a esta. Y claro, fundamentalmente yo creo que ese es un partido de láminas que ustedes pueden ver con, personificados, comparte la historia del fútbol y que nace también a partir, ese texto nace a partir del partido entre Boca y River en Santiago Bernabéu, en que yo soñé efectivamente que mi querido Ferroviario jugaba con Boca, que es un equipo que me, que me gusta mucho de Argentina, que se enfrentaban en una final de Copa Libertadores, recreando en mi barrio, que llegaba la prensa, que llegaba ESPN, que llegaba Fox y transmitía, y que en ese partido estaban los mejores jugadores de Ferro y los mejores jugadores de Boca, y, y soñar, porque, bueno, parte de ese texto es real, quien se van a penales para los amigos que no lo han leído, un partido que se van a penales y finalmente Ferroviario gana esa tanda de penales. Y quien lanza el último penal efectivamente perdió un penal cuando yo era pequeño y también lo reivindico en el cuento para que por lo menos en la ficción tenga un momento de gloria en que anotó ese penal que se perdió hace casi 30 años. Y bueno, y eso se convierte un poco en Anoche tuve un sueño, un poco de historia, un poco de ficción, un poco de imaginación, un poco de nostalgia, porque ahí, bueno, como siempre al estadio me acompaña mi padre, que hoy día no está conmigo, pero es un poco de nostalgia, nostalgia pura, es romanticismo, es historia, es barrio, es identidad, es lo que es el fútbol. Cuando Fontana Rosa en un cuento, un personaje dice que es el fútbol y lo escucha decir unos cuantos garabatos y le responde el personaje, eso es el fútbol, esto es el fútbol, es lo que les comento, es cultura, son tus colores, es tu barrio, es tu equipo, es el equipo que admiras también, tu máximo rival también es cultura, es todo el entorno. Sí, claro, sobre todo porque el fútbol mantiene estos símbolos de identidad plenamente. Creo que es un deporte que permite reconocerlos. Eh, Nos brinda ese proceso en el que una nación termina por unificarse, ¿no? Unirse para, ya sea para apoyar a un equipo o para pelear en contra de otro equipo deportivamente hablando, ¿no? Entonces, creo que el cuento es muy bueno. La verdad, a mí me gustó mucho, digo, sobre todo esta idea de imaginarme a Maradona compartiendo cancha con Riquelme, ¿no? En sus mejores años, ambos, hubiese sido muy bueno, ¿no? No sé si Isaac tenga algo más que complementar, que decir. Sí, referente a este cuento de Tuve un sueño, creo que su objetivo logró, por lo que nos contó ahora, este sentido de este objetivo, ¿no? De transmitir nostalgia, de transmitir esta realidad con mezcla de ficción. Creo que funcionó muy bien, sinceramente me pareció, bueno, me parece, no me pareció, me parece muy buen cuento. Creo que es muy bueno, sinceramente. Y esto me abre otra pregunta, que es referente a quiénes han sido sus, pues no sé cómo... sus referentes en literatura del deporte, o sea, quiénes han sido su inspiración o a qué otros autores incluso nos recomendaría al público, ¿no? Que lo seguimos, este sentido, ¿no? Por ejemplo, en México, creo que le comentaba con Harold, el único que se me viene a la mente que haga crónica deportiva o literatura deportiva, pues es Monsiváis, sobre boxeo, una muy buena, la de Chávez contra McCogan de cuestión de boxeo y me parece muy buena también. O sea, ¿qué otros exponentes ha conocido usted
por mencionar otro, Julio Cortázar con su cuento El Torito, ¿no? También de boxeo. ¿Usted qué otras personas nos podría recomendar al público? Bueno, hay muchos. La literatura argentina brinda muchos autores, muchos referentes. eh, bueno, el uruguayo también, Eduardo Galeano, conocido mundialmente, con su libro El fútbol al sol y a sombra. eh, Roberto Fontana Rosa también, un gran escritor, las recomiendo, pero completamente. Los textos futbolísticos y otros también, escribe sobre otras cosas, también tiene cuentos muy buenos disponibles en internet. Eh, Hay otro autor muy interesante en Argentina que se llama Eduardo Sacheri, ¿ya? Autor de la famosa película, bueno, se llevó al cine, pero El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar, es texto de Eduardo Sacheri. En Chile hay un gran escritor futbolero que se llama Reinaldo Marchand, también un gran escritor, Soriano en Argentina. Los argentinos brindan mucho, son muy apasionados. Me siento mucha influencia de la pasión que viven el fútbol, de cuánto aman su barrio, su cancha. Eso me representa mucho por lo que les contaba de vivir a 2, 3 cuadras de un estadio, de ir cada domingo, de compartir con el papá. Hay un cuento de Independiente, mi papá y yo, de Eduardo Sacheri, que es muy bueno, que lo recomiendo a los amigos. Eh, bueno, mucha gente, por ahí hay textos, Juan Sasturain, también de Argentina. eh, bueno, bueno, muchos autores también se han animado a escribir sobre fútbol. Leí hace poco uno de Roberto Bolaño sobre un jugador chileno que trabajaba en España, en el Barcelona. Me sorprendió, no sabía que Roberto Bolaño había escrito sobre fútbol. Clarice Lispector, una escritora también, eh, se anima también a escribir de fútbol. Juan Villoro tienen ustedes en México, Dios es redondo, si no me equivoco, el libro más aplaudido en términos de fútbol. Él hace otro tipo de literatura. Hay hartos autores para compartir, pero en mi caso, la literatura argentina me gusta por eso, por esa picardía, por esas historias que son algo parecidas a lo que me tocó vivir a mí. Otra pregunta que queríamos hacerle es referente a esto de por qué escribir independiente. ¿Cómo es que usted decide hacerse un autor independiente de pues estos textos deportivos, ¿no? Esta crónica deportiva, con respecto al contexto que usted menciona de que el deporte en Chile es muy olvidado? Tiene que ver también con esto, o sea, en este sentido de que se olvida en la prensa, o sea, no hay quien, pues sí, patrocine o promocione o trate de hacer este tipo de publicaciones. Claro, hay muchas editoriales, pero también en Chile, pero también el tema comercial las lleva a decir, como fue mi caso, que un libro sobre otros deportes que no sean fútbol no venden. Hay compromisos comerciales, hay, hay, eh, hay tópicos que los editores eh, eh, publican, y en este caso, las otras disciplinas para muchos editores que cuando fui a golpear puertas me dijeron que no vendían, y bueno, por esa respuesta no, jamás hay que quedarse con un no, dicen. Eh, en el fútbol hay una máxima que dice: nunca te quedes con el no del arquero, es muy famosa. En el caso de la literatura igual, si te dicen que no, eh, de igual forma puedes hacer tu camino como autor independiente. Esto fue hace 12 años, pero hoy día las editoriales independientes en Chile están totalmente masificadas. Cuando yo partí era algo muy
muy incipiente, pero hoy día en Chile la mayoría de los jóvenes eh, eh, tienen sus propias editoriales, publican los temas que quieren, difunden, van a ferias, van a México, a la famosa feria de Guadalajara. eh, bueno, es amplio hoy día el mercado, pero en un principio los medios establecidos y también el caso de las editoriales, bueno, no ven como productos tan vendibles hablar de atletismo, hablar de rugby, hablar de golf, y en esos términos también hay que ir por un camino que te conduzca a lo que tú quieras hacer. Pues, empecé en épocas que no habían tantas redes sociales, hoy día afortunadamente se han abierto los medios, no hay solamente un canal, como seguramente les pasa a ustedes son una alternativa dentro de varias. Antiguamente no había estas posibilidades, más allá de hablar con uno, dos o tres medios, y hoy día no. Hoy día nos permite interconectarnos a nivel global con amigos de todos los países, y eso hace que los temas tengan una fuerza, más allá de alguien que en un país cierre las puertas, hay otras puertas que se abren. No sé si quieras comentar algo, Isaac. Sí, claro, siempre he considerado que esto de los autores independientes es muy importante. Sé que las editoriales son muy feroces, ¿no? En estos temas, ¿no? Son eh, pues sí, ¿no? Es esto lo que mencionaba usted, ¿no? Primero va la venta antes que los productos o la importancia de los productos. Y creo que es algo muy importante que dentro de mi tarea al investigarlo para poder formular esta entrevista, pues me di cuenta de esto, ¿no? De lo del autor independiente, y era una pregunta que se me hacía muy interesante a mí, o sea, el hecho del saber por qué, y la respuesta pues al igual me sigue complaciendo. Creo que es más o menos lo que tenía pensado, ¿no? Estos motivos. Pero sí, en México también creo que la situación es muy parecida en cuestión editorial. Sí, es difícil para ellos, pero pues gracias por el consejo de no decir que no, ¿verdad? O sea, del poder seguir, o sea, un no nos puede poner esa barrera, entonces pues creo que eso es muy buen consejo. No sé si tengas una pregunta, Harold. Yo creo que a menos de que quisieras tú agregar alguna otra pregunta, Isaac, por mi parte sería todo, más allá bueno, en cuanto a estas preguntas en tipo entrevista, ¿no? Sí me gustaría hacer alguna tipo dinámica con usted, de unas preguntitas así pequeñas y que Ah, responda así como lo más rápido que pudiese ser, ¿no? Pero salvo, le digo, que Isaac tenga alguna otra pregunta. Pues tengo una última pregunta, pero ¿qué te parece si esta la utilizamos para el cierre? Es sobre la que te había comentado, la última pregunta, o la suelto de una vez, tú dime, tú dime. Sí, si gustas de una vez, no hay bronca. ¿De una vez? Bueno, creo que esta fue la pregunta que más estaba esperando hacerla. Creo que es de la que traté de estructurar de mejor manera. Y es que en su libro en el de Pelotas en Redes, hizo pues ya ve que es o sea, tiene como esta organización de que es un enunciado, una pequeña descripción y luego una fotografía. Un enunciado en particular que me llamó mucho la atención, que se me hizo muy asertivo, pero que me gustaría que nos lo explicara a plenitud, que es sobre el deporte sí tiene un compromiso con la contingencia social y política. Eso creo que, bueno, desde México la situación de Chile desde hace un año ha estado tenso, o sea, creo que ha sido foco internacional, y el hecho de esta afirmación de que el deporte sí tiene un compromiso en estas contingencias sociales y políticas, pues me parece impactante, pero me gustaría que nos desarrollara más esta visión que tiene usted sobre el deporte. Sí, de todas maneras, el deporte sí tiene como aparece en ese libro, a propósito de un partido entre Chile y no me acuerdo si fue con algún equipo de Centroamérica, donde se presentó, habían asesinado a Camilo Catrillanca, un,
un dirigente mapuche y el jugador con ascendente mapuche, Jan Bosellur, conocido que jugó en México. Eh, Su madre es mapuche, su padre haitiano, y él salió en ese encuentro jugó bueno, parece que no tengo el partido, pero me parece que fue con un equipo centroamericano, y él salió con la camiseta, con el apellido de su madre, con una actitud bien valiente, coliqueo. En vez de Bosellur salió con el apellido a días del asesinato de un dirigente mapuche en la Araucanía, de- donde matan a mucha gente, además, aparte de todo lo que ha ocurrido acá en la revuelta social acá, de que nos llevó a votar hace 2 semanas por un cambio de constitución, por el nefasto manejo político eh, actual, y no solamente actual, sino que desde que se derrocó la dictadura de Pinochet. En Chile han pasado 30 años donde ha habido un manejo, eh, eh, bueno, abusivo, y que, bueno, se mostró al mundo que Chile era un país modelo, pero nada de eso era verdad, sino que se explotó a la gente mediante un modelo económico neoliberal, y que, bueno, eso llevó a un estallido social y finalmente a aprobar una nueva constitución para que cambie un poco las injusticias, eh, en nuestro país, y desigualdades por sobre todo. Eh, el deporte está vinculado, hay fenómenos deportivos. Pasó antes del golpe militar, Colo-Colo 73, del año 1973. Hay un documental muy interesante en YouTube sobre el Colo-Colo 73, que retrasó el golpe de Pinochet. Esa selección también, Pinochet permitió que esa selección clasificara al Mundial de Alemania, en un estadio que estaba repleto de detenidos políticos. Entonces el deporte se utiliza muchas veces el día de la mayor protesta contra también la dictadura. Se fijó un partido de dos rivales clásicos en Chile como Colo-Colo y la Universidad de Chile. Entonces es innegable que hay episodios. Tenemos, mirando al otro lado de la cordillera, Argentina, el Mundial del 78 lleno de irregularidades, ¿cierto? Con un Perú que se dejó sobornar, eh, y en fin, tenemos bastantes vínculos con la política. Venezuela también, si se acuerdan, un equipo venezolano llega al subcampeonato del mundo en plena crisis, movilizó a todo un país también ese equipo. O sea, nos vamos encontrando a través de la historia con puntos de encuentro entre la política y el fútbol. Van de la mano siempre, en distintos gestos, en distintos momentos. El gol de Maradona también a Inglaterra también tiene un contexto político con la mano. Había una revancha, había un dolor del pueblo argentino. Hoy día con el VAR seguramente ese gol de Maradona no hubiese sido real, pero es parte de esta mística del juego, estas leyendas del fútbol. Eh, bueno, hay muchísimos episodios para compartir, pero sí, de todas maneras, Isaac, hay un vínculo innegable, hay gestos políticos, hay datos que están ahí presentes acerca de muchos episodios políticos que en el fútbol se han manifestado, o equipos que han representado. Bueno, el fútbol también nació a partir del abuso en los centros laborales en Inglaterra, el fútbol normado, el fútbol con reglas, con tiempos, nació también como una respuesta eh, a este abuso laboral, donde después, a través de la revolución industrial, se permite descansar 8 horas, trabajar 8 horas y tener libre 8 horas, que es lo que hoy día se estila un poco en el mundo, gracias al fútbol también, que presionó el fútbol como una herramienta
contestataria para abusos sociales. El mismo Bielsa en Chile no le quiso estrechar la mano a Sebastián Piñera y al empresario Ruiz Tagle, que estaba vinculado a un soborno de una empresa de papel higiénico, y Bielsa, conocedor de todo lo que rodea, no, no tuvo intenciones de saludar a estas autoridades que quisieron recibir a Chile posterior al Mundial de Sudáfrica 2010. Y bueno, nos encontramos con muchos elementos. El mismo goleador chileno Carlos Humberto Caselli, que su madre fue torturada en la dictadura en Chile, no le quiso la mano a Pinochet en una ocasión. Posteriormente hay un video en YouTube que sí le da la mano a Caselli, pero fue un jugador chileno que está en el video Los Rebeldes del Fútbol, con Sócrates, con Didier Drogba, con Cantona. Hay muchos episodios de este vínculo social. Es inevitable separar esto, Isaac. El fútbol y la política es algo que va muy de la mano. Sí, sí, sí. Creo Incluso, que sí tienen un punto de inflexión los dos. Y que me parece a mí súper interesante, ¿no? O sea, en realidad el fútbol es algo más allá de algo lúdico y creo que retomo un poco lo que mencionaba ahorita. O sea, el fútbol no solamente es el partido, creo que en realidad el fútbol es toda la cultura que existe alrededor del mismo, ¿no? O sea, es estar lejos de este 11 para 11 y que ahí se acabe la situación. O sea, el fútbol, o sea, son los hinchas, bueno, las barras acá en México es todo o sea, aparte de ser un negocio, pues también tiene estas inflexiones políticas y sociales que me parecen muy acertadas y pues los ejemplos que nos ha mostrado son muy ilustrativos, ¿no? De que también, o sea, a pesar de que o sea, es un juego, en realidad también es algo serio, ¿no? O sea, es algo que trasciende a los partidos, es algo que incluso trasciende a la cultura de cada país. Entonces, me parece algo muy interesante. sí, yo quería comentar, más allá del fútbol, pues este tipo de episodios en donde la política pues se ve inmersa en el deporte. Pues bueno, yo recuerdo, hay una película muy buena acerca de Jesse Owens, por ejemplo, con Hitler, ¿no? El problema que había con esta segregación racial, ¿no? En Estados Unidos y pues con los judíos, con Hitler, ¿no? Creo que no se puede dejar de lado, como bien menciona usted, sobre todo porque, pues bueno, el Mundial reúne a 16, 32 selecciones, ahorita aumentó el número. Entonces, a fin de cuentas, pues para unirse, pues tiene que haber este interés político, ¿no? De por medio. Como bien menciona lo de Videla, ¿no? En el 78 fue algo que incluso Kempes mencionó, ¿no? Que hace el llamado a su afición de, oigan, pues no dejemos este logro, no dejemos que ellos se cuelguen este logro, ¿no? Sino, pues véanlo como nosotros deportistas, ¿no? Que nosotros hicimos el logro para ustedes, la afición, y dejen de lado lo político, ¿no? Hacía ese llamado, cosa que era difícil, ¿no? Debido a toda esta dictadura, o sea, bueno, Argentina estaba jugando la final cuando pues estaban torturando y desapareciendo gente, ¿no? O sea, a unas cuantas cuadras a lo mejor. Entonces, sí tiene este impacto y qué bueno que se resalte y que haya, en este caso, escritores como usted que lo plasmen, ¿no? Que puedan dejarlo escrito, porque a fin de cuentas, pues, como lo dijo usted, ¿no? Los libros, las ideas, pues todo eso perdura y todo eso sigue vivo, ¿no? Entonces, creo que pues con eso nos quedamos nosotros, con este interés que sus aportaciones, que a fin de cuentas habrá quienes les guste, habrá quienes las disfruten y habrá otros quienes las tomen como propias incluso, ¿no? Como su sentir, como algo que los representa, entonces se me hace algo muy bueno. No sé si Isaac tenga algo más que agregar. No, creo que en esta sección de preguntas de entrevista, creo que de mi parte es todo. No sé, Harold, ¿qué hay que hacer, mijo? No, solo quería así tres preguntitas así rápido que conteste así con lo primero que se le venga a la mente.
La primera sería su mayor recuerdo en el fútbol profesional, su mayor recuerdo. Bueno, hay mucho, escribí un cuento sobre un partido de Chile con Perú, el timbre de Don Rolando. A propósito, para que lo busque Isaac y Harold, pues yo se los mando también, un partido que se jugó en octubre del 85, en que a los 15 minutos Chile le iba ganando 3-0 a Perú, una noche negra de un arquero José Acasuso. eh, y me quedó marcado ese encuentro y lo dejé escrito en un cuento relacionado también sobre política y temas de los que ya conversábamos, eh, acerca de infancia, de ese partido, de esas clasificatorias rumbo a México 86 que Chile no pudo clasificar, pero de infancia, en esos años 80, la Copa América 87 que jugó Chile, salió vicecampeón de América. El mismo Colo-Colo 91 también un gran recuerdo. Me marcó mucho también el mundial que hizo Maradona en México, el 86, me tocó ver a Maradona en todo su esplendor en esos partidos de televisión siendo muy pequeño, lo recuerdo perfectamente. Tenía 8 años, así que me acuerdo perfecto de, de las piruetas de Maradona en México. Eh, los grandes equipos como el Barcelona, no tuve la ocasión de ver al Santos de Pelé, eh, el River de Marcelo Sala, eh, el doloroso derrota de Colo-Colo ante Pachuca por Copa Sudamericana, los equipos de San Paoli, son tantos, tantos recuerdos en realidad del fútbol. Eh, También doloroso encontré porque me identifico con los equipos de América, en la derrota de México en México 86 con Alemania, la de Paraguay también, eh, la de Argentina en Italia 90, son tantos, son muchos, muchos los recuerdos en realidad, podríamos estar un par de horas recordando eh, tanta memoria deportiva, tantos momentos, los partidos de Zamorano en el Real Madrid que eran transmitidos en vivo acá en Chile, a la hora de almuerzo, con la familia, son tantos, tantos, tantos. Muchos de ellos los he dejado plasmados. También por ahí tengo un cuento, el niño José Miguel Zamorano y yo. También algunas cosas de nostalgia de esos encuentros los he escrito, así que se los voy a compartir para que puedan compartirlo en su página con sus seguidores y podamos seguir manteniendo el vínculo, el contacto a través de lo escrito y la memoria, que es el canal que nos une. Claro, claro que sí. Muchas gracias por brindarnos los cuentos, por hacernos parte de ellos y pues por dejar que que los demos a conocer, ¿no? En nuestra plataforma. Me gustaría también que nos hiciera un top 3 de jugadores chilenos. Sí, top 3 de la historia. Bueno, difícil un top 3 porque, bueno, uno principalmente hoy día piensa en Claudio Bravo, ganador 2 veces del trofeo Zamora en España, no es menor. Antes de él hubo dos arqueros de fuste en distintas épocas, en los años 40, Sergio Livingston, un chileno que triunfó en Argentina, otro gran, gran arquero que lamentablemente se equivocó, que fue Roberto Rojas, que se tuvo un episodio bochornoso frente a Brasil, pero era un arquero de gran, gran, gran nivel. También me tocó verlo. Pudo haber sido perfectamente un arquero de un club grande de Europa y también haber tenido una gran campaña como Claudio Bravo. Muchos dicen que tenía mejores condiciones que Claudio Bravo, pero ahí está. Otro jugador interesante, que también como escuela para que aprendan los chicos que están en el fútbol, un gran central, Elías Figueroa, ¿ya? Un jugador chileno que jugó en Brasil en los años 70, también elegido por la FIFA en el 11, a veces en el 11 ideal del mundo.
¿ya? No es menor. Un chileno ahí, no hay ningún chileno que, Vidal quizá en alguna época, pero difícil que algún chileno lo nombre Beckenbauer, lo nombre Pasarela, Pelé, Maradona, es muy difícil, es un gran, gran jugador. Eh, bueno, ¿para qué hablar de Zamorano y Sala? Ya conversamos, quizás ustedes ya tuvieron la posibilidad más contemporánea de ver a esos jugadores, en video por lo menos, ver la calidad de ambos goleadores chilenos. Eh, y hoy día, en estos últimos años de la generación dorada, eh, están en un paso más arriba Arturo Vidal y Alexis Sánchez también. Gary Medel también podría ser uno que viene más atrás, pero es un grupo. Si me da a elegir, bueno, y hay otro goleador eterno también del fútbol chileno, Carlos Humberto Caselli, también un gran, gran jugador. Tendría que estar entre Claudio Bravo, Elías Figueroa y Arturo Vidal, podría ser los, los tres históricos del fútbol chileno por títulos, por títulos fundamentalmente y por la jerarquía mundial de ellos. Y bueno, dejo afuera esta lista que les nombré, eh, ahí en la lista de espera, como se dice, eh, de otros grandes jugadores que hubo un jugador también extraordinario en México, Carlos Reynoso, pero como no mucha gente no lo vio, no, en Chile no llegaban películas de él, video, no hay un real reconocimiento, pero también es un gran, gran jugador que es considerado en el América una leyenda eterna. Sí, junto con Zamorano, que también jugó en el América. La verdad es que México, bueno, en México han pasado muy buenos jugadores chilenos. Yo pues recuerdo, claro, a Reynoso, a Reinaldo Navia, me tocó también llegar a verlo, el Humberto Chupete Suazo, Suazo, Humberto Suazo con Monterrey. Eh, Mancilla, Mancilla también. Mancilla, sí, Mancilla. Ahorita está Nico Castillo, una serie de problemas ahí físicos, pero está presente, ¿no? Entonces, hay buena conexión ahí entre el Chile y México. Y por último, me gustaría que nos dijera cuál de los dos títulos, con cuál de los dos títulos se queda de Copa América, Sampaoli o Pizzi. Pues bueno, por esquema de juego, de todas maneras el 2015 con San Paoli. Hay una primera fase, la Copa Centenario de Chile, que es muy mala, muy, muy mala. Y tuvo unos amistosos, perdió con México, en la antesala de Copa Centenario, perdió con Argentina el primer partido, había perdido con Jamaica acá en Viña del Mar, tenía tres partidos en línea en derrota, Chile, México, Jamaica y Argentina. Después hay unos partidos con Panamá, también muy malos, con Ecuador, donde el árbitro favorece a Chile. eh, y después viene este partido con México que sorprende a todos, golpea bien Chile, le desobedecen a Pizzi porque eh, soltaron sus posiciones los jugadores chilenos y jugaron a la usanza de Sampaoli o de Bielsa y hay un giro de hecho Vargas y Sánchez se cambian de posición, alternan en la posición que los pone el entrenador, o sea hay una desobediencia a Pizzi y, y bueno, llega esta goleada que le da un aire a Chile y un aire de campeón y se mete en la final y insospechadamente le vuelve a ganar a Argentina. La final en Centenario fue más mala que la de Santiago. Chile jugó mucho, jugó eh, distinto, eh, tuvo un rendimiento inferior a la final de Santiago, fue mucho más alto la final de Santiago. También hubo partidos irregulares en Santiago, con México, un gran, gran equipo, 3-3. Eh, Perú también fue un muy buen rival en semifinales. Eh, el partido con Uruguay fue durísimo, eh, pero se vio un mejor, quizás un mejor juego. En Copa Centenario Colombia se asustó mucho con el 7-0 a México y salió muy asustado, perdió por susto casi. Y bueno, estos jugadores oficiosos tuvieron
el aguante para llevar a Argentina a los penales y derrotarlo. Ese es un mérito derechamente de los jugadores y por eso elijo la versión 2015 de Chile, que es más trabajada. Yo creo que hay más fútbol, hay partidos más elaborados como el con Uruguay. El de Argentina también fue un muy buen partido de Chile. Creo que me quedo con esa final de ambas, en ambas versiones de la Copa América. Muchísimas gracias. En verdad que estamos muy agradecidos porque nos diera la oportunidad de conversar con usted, de que nos platicara acerca de toda su trayectoria, su experiencia, acerca de estos recuerdos que, les digo, como bien comentamos ya varias veces, pues quedan, ¿no? Se quedan ahí, van a estar presentes y eso es lo importante, ¿no? Seguirles dando este realce, que no queden olvidados, ¿no? Que creo que es la intención pues de usted, tanto de usted como de nosotros que iniciamos en este camino, ¿no? Le agradezco enormemente por aceptar la invitación y pues invitarlo a que no sea la única, ¿no? Sino que continuemos con este enlace, con esta conexión. Y le digo, pues, muchas gracias. No sé si Isaac quiera complementar. Sí, sinceramente, muchas gracias. Creo que es pues, muy amable usted, sinceramente. Me voy muy satisfecho de esta charla, de esta plática. Y pues igual, ¿no? O sea, me siento agradecido de conocer a alguien que esté al frente de esta literatura deportista, que es alguien que sea algo pasional, o sea, pasional en lo que está haciendo. Me llena mucho de orgullo haber platicado con usted, sinceramente. Muchas gracias y muy amable. Bueno, Gracias, agradecerle a gracias. usted, recibir el cariño también de usted, se siente. Tengo oportunidad de conocer a otros amigos mexicanos. Este año he hablado como 4 o 5 sitios de México, de gente muy cariñosa. También en este país tenemos un gran cariño por México. Somos países que recíprocamente tenemos una gran admiración por la música, principalmente acá. Hay un aprecio enorme a las rancheras y a a toda la cultura mexicana y a la bondad y a la amistad y al aprecio que nos brindan. Yo también le agradezco a usted. Olvidé un jugador porque encontré un parecido en usted a jugadores del fútbol. Me había olvidado a Harold, le encuentro un parecido a nuestro gran Charles Arangui, a nuestro gran jugador Charles Arangui del Bayern. Tiene un parecido. Y a mi amigo acá, Isaac, le encuentro un parecido al jugador italiano Alessandro Nesta un poco. Tiene un aire a jugadores millonarios, famosos. Me imagino que ustedes también son millonarios, famosos y muy solicitados por las niñas allá en México, igual que estos grandes jugadores, que estos jugadores internacionales. Así que les agradezco mucho la invitación. Cuentan conmigo en algún otro enlace o por interno en lo que les puede ayudar. A ustedes, a mí también, porque debe ser recíproco. Yo comparto también algo que conozco, pero también me alimento de lo que ustedes saben, así que sea una oportunidad mutua de poder comunicarnos de aquí para adelante, partiendo por lo que yo hago, que son mis cuentos, que se les voy a compartir estos cuentos que les debo, que es el Chile-Perú del 85 y el de Iván Zamorano con el niño José Miguel, un niño que llegó, que la televisión española le dio una sorpresa y lo llevó al centro de entrenamiento de Real Madrid y nadie le contó a este niño que se iba a encontrar con su de los Zamorano y es enternecedor ver, después cuando lean mi cuento, vean el video porque es realmente enternecedor como llora el niño y abraza a Zamorano, tal como decíamos, lo que el fútbol transmite más allá de la cancha de fútbol, el valor, la emoción, un estilo de vida, cultura, compañía, ¿cierto? Uno termina queriendo a los ídolos también como si fueran parte de una familia, así que hay todo un sentimiento en torno al deporte. Muchas gracias nuevamente y claro que sí continuamos con la conexión.